Bueno, pues ahí está. Estas son las declaraciones que hacen los representantes de los transportadores a su llegada al Ministerio de Transporte a presentar esta propuesta para buscar retomar estos diálogos con el gobierno nacional y destrabar toda esta situación que se desató, recordemos, por el aumento en el alza del precio de los ACPM, en el alza de la CPM a 1.900 pesos de un tacazo, como decimos coloquialmente, y que ellos dicen les afecta por todos sentidos y de todas las maneras, pues su operación, sus ingresos y sus ganancias. Mauricio, los vemos en un tono fuerte, repudiando varias cosas de lo que ha pasado en las últimas horas. Le dicen al gobierno que no aceptan más, que los sigan reprimiendo, que los sigan estigmatizando, que antes el gobierno sí veía con buenos ojos la protesta social cuando el presidente era candidato, pero que ahora ya no le parece y empieza a reprimirlos. Insisten en que se derogue esa alza de 1.900 pesos y también ahondar un poco más en el tema de empezar a revisar y buscar soluciones a este asunto de las condiciones laborales sobre las cuales se están trabajando. ¿Cómo ve usted el tono? Porque al final dicen estamos dispuestos a seguir dialogando y a buscar soluciones, pero sí los ve uno en un tono un poco fuerte y quizá también un poco, no sé si esta sea la palabra correcta, pero como un poco dolidos por lo que ha pasado en las últimas horas. Paula, hay dos puntos fundamentales en la posición que le acabamos de oír al señor Daniel Gutiérrez, vocero del Comité de Negociación del ACPN. El primero de ellos, el repudiar la actitud de la fuerza pública, en concreto del Undemo, de haber levantado los bloqueos de ciertos puntos críticos de la economía en distintas partes del país, pero principalmente en Bogotá. Y segundo, el afirmar que no están reafirmar, confirmar que no están de acuerdo con la fórmula de cálculo de los precios de los combustibles en función del mercado internacional, no es en función de Estados Unidos, es en función del mercado internacional. ¿Por qué? Porque para Ecopetrol, que es una empresa de todos los colombianos, por dos vías, 250.000 accionistas colombianos y del Estado colombiano, del que todos recibimos beneficios, tiene la opción de venderle al mercado internacional o venderle al mercado doméstico, y es ese subsidio el que no debería estar dando Ecopetrol vendiendo por debajo en el mercado doméstico. Cierro paréntesis, esto no tiene que ver con el poder adquisitivo de Estados Unidos, ni mucho menos. Lo que dicen entonces el señor Gutiérrez, miembro del comité, es, por una parte, que no aceptan atadura del precio del diésel al precio internacional, sino establecer la fórmula Colombia, que es lo que han dicho desde el comienzo y lo dijimos, lo recordamos nosotros hace media hora, que esa es la posición de los transportadores. Y por otro lado, repudiar el uso de la fuerza pública. Claro, porque mientras más puedan bloquear los transportadores la economía, más capacidad de negociación tienen frente al gobierno. Mientras más el gobierno pueda desbloquear esos puntos, pierde capacidad de negociación los transportadores y por eso principalmente repudian el que la fuerza pública se esté usando para respetar y garantizar los derechos al trabajo y a la movilidad del resto de los colombianos. Los transportadores deben saber, porque no es la primera vez que protagonizan un episodio de este estilo o que están siendo parte de una negociación de este estilo, que el país entero puede ver con simpatía ciertas causas hasta que el país entero se empieza a perjudicar de manera muy seria. Y creo yo que hoy la mayoría de los colombianos están diciendo que se acabe esto. Y si en un momento dado una fila de no sé cuántos carros le permiten el paso porque llegó la fuerza pública, pregúntele a esos no sé cuántos carros, camiones, dueños de distintos transportes, que tienen pollitos, que se les está dañando el cultivo, etcétera, etcétera, si están o no a favor de que sigan los bloqueos. Creo yo que el señor Gutiérrez es claro en su posición. Creo yo que están resintiendo el que el gobierno finalmente esté empezando a desbloquear los puntos críticos, pero creo que la distancia entre fórmula precio Colombia y fórmula precio internacional es una distancia que va a tomar mucho tiempo allanar, Paula.